El aparato faríngeo se presenta entre la cuarta y quinta semana de la vida intrauterina. Es una estructura formada por 6 arcos branquiales o faríngeos. Cada uno de estos arcos posee lo que sería una hendidura en su parte externa, un núcleo de mesénquima y una bolsa faríngea de los que se originan los distintos componentes cervicales. Correspondiente a lo que es la práctica del día de hoy, se realizó un modelado donde se está presentando el origen embriológico del desarrollo de cara y paladar, que es la parte que nos corresponde a nosotros exponer. Los colores para este modelado son los siguientes. El rojo hace referencia al proceso frontonasal, el café, que es este de aquí, al proceso maxilar, el amarillo al proceso mandibular, como se puede ver, y esto sería de un embrión de 4 semanas. Yo les voy a hablar de lo que es el desarrollo de la cara en el embrión. El primordio facial aparece al comienzo de la cuarta semana, alrededor del estemoideo, que este es la boca primitiva. El desarrollo facial depende de la influencia inductiva de los centros de organización prosencefálicos y romoencefálicos. El centro de organización prosencefálico incluye el mesodermo precondal, que se localiza en la línea medial por delante de la notocorda y que cubre la supuesta placa neural prosencefálica. El límite entre el mesencéfalo y el romboencéfalo es un centro de señales que dirige la organización especial de las estructuras del mesencéfalo caudal y del romboencéfalo rostral. Ya en nuestro modelado podemos observar lo que son los 5 primordios faciales que aparecen de forma de prominencias alrededor del estemoideo. De un color amarillo podemos observar lo que es una prominencia frontonasal. De color rojo podemos observar lo que es la prominencia maxilar bilateral. Y de color verde observamos lo que es las prominencias mandibulares bilaterales. Las prominencias maxilares y mandibulares, que son los rojos y el verde, son derivados del primer par de arcos faríngeos. Estas prominencias se deben principalmente a la expansión de poblaciones celulares de la cresta neural, que se originan a partir de los pliegues neurales mesencefálico y romencefálico rostral durante la cuarta semana. Estas células constituyen la fuente principal de componentes del tejido conjuntivo, incluyendo el cartílago, el hueso, los ligamentos de las regiones facial y oral. La prominencia frontonasal, como dije que era el color amarillo, rodea la parte ventral lateral del prosencéfalo, que da lugar a las vesículas ópticas que forman los ojos. La parte frontal de PFN, formar la frente, la parte nasal forma el límite rostral del estemoideo y de la nariz. Las prominencias maxilares forman los límites laterales del estemoideo y las prominencias mandibulares constituyen el límite caudal del estemoideo. Las prominencias faciales son centros de crecimiento activo en el mesenquima subyacente. Este tejido de conjuntivo embrionario mantiene la continuidad entre una prominencia y la siguiente. El desarrollo facial tiene un lugar principalmente entre la cuarta y la octava semana. Hacia el final del periodo embrionario la cara tiene un aspecto claramente humano. Las proporciones faciales se desarrollan durante el periodo fetal. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes de la cara en formarse. Proceden de la fusión de los externos mediales de las prominencias mandibulares en el plano medio. Hacia el final de la cuarta semana aparecen en las partes inferiolaterales de la PFN engrosamientos alveolares bilaterales del ectodermo de la superficie que se denominan placas neurales y que son los primordios del epitelio nasal. Inicialmente estas placas son convexas, pero más adelante se estiran y aparecen una depresión plana en cada placoda. Hacia el final de la quinta semana comienza a desarrollarse los primordios de las orejas, que son las partes externas de los oídos. Se forman de 6 montículos articulares alrededor de la primera hendidura faríngea, representando el primordio de la oreja y del conducto auditivo externo, respectivamente. Al principio de las orejas se localiza la región del cuello. Sin embargo, a medida que se desarrolla la mandíbula, se acaban localizando en la parte lateral de la cabeza, a la altura de los ojos. Y hacia el final de la sexta semana, cada prominencia maxilar ha empezado a unirse a la prominencia nasal lateral a lo largo de la línea del surco nasolagrimal. De esta manera se establece una continuidad entre la parte lateral de la nariz,
formado por la parencia nasal y lateral, y la región de la mejilla, formando por la prominencia maxilar. Entre las semanas 7 y 10, las prominencias nasales mediales se fusionan entre sí y con las prominencias maxilares y laterales. Las fusiones de estas prominencias requiere la desintegración de los epitelios subyacentes. La fusión de las prominencias nasales medial y maxilar establece una continuidad entre el maxilar y el labio, al tiempo que se separan las fosas nasales del estemoideo. A medida que éstas se fusionan, las prominencias nasales mediales forman un segmento intermaxilar. Este segmento pues da lugar a la parte medial, que está debajo del labio superior, la parte premaxilar del maxilar y la encía asociada, y el paladar primario. En estudios tanto clínicos como embriológicos se ha observado que el labio superior se forma en una totalidad a partir de las prominencias maxilares. Las partes inferiores de las prominencias nasales mediales parecen situarse profundamente y quedan cubiertas por extensiones mediales de la prominencia maxilar, formando el filtrum. El desarrollo posterior de la cara se produce con lentitud a lo largo del periodo fetal y se debe principalmente a los cambios de proporciones y posiciones relativas de los componentes faciales. Durante el periodo fetal inicial, la nariz es plana y la mandíbula está poco desarrollada. Estas estructuras alcanzan su forma característica definitiva cuando se complementa el desarrollo facial. A medida que el cerebro aumenta de su tamaño, la cavidad craneal muestra una expansión bilateral que hace que las órbitas, que tenían una orientación lateral, asuman una orientación anterior, definitiva. Aparentemente la zona de abertura del contacto auditivo externo se eleva por una realidad y se mantiene estacionaria. La impresión que esta estructura se eleva se debe al alargamiento de la mandíbula. El pequeño tamaño de la cara antes del nacimiento se debe a el desarrollo rudimentario del maxilar y de la mandíbula, también a la falta de erupción de los dientes de leche y el pequeño tamaño de las cavidades nasales y de los senos maxilares. Ok, bueno, ahora pasando a lo que correspondería al desarrollo del paladar. Aquí la génesis del paladar se inicia en la sexta semana, pero el desarrollo completo de este no se produciría hasta lo que sería la semana 12. El periodo crítico del paladar se va desde el final de la sexta semana hasta el comienzo de la novena. El paladar, lo que pasa aquí es que se desarrollaría en dos fases. La primera es el paladar primario y la otra fase sería el paladar secundario. Así, la fusión de ambos paladares tiene lugar entre la 10ª y 11ª semana de desarrollo. Ok, bueno, ahora para explicar cómo se forma el paladar primario, lo que sucede aquí es que los procesos nasales medios se unen en su superficie y en profundidad, surgiendo así una estructura embrionaria que se llama segmento intermaxilar o bien segmento premaxilar. Dicha estructura está constituida por otras tres. Esas estructuras son, la primera es el componente labial. Esta estructura lo que hace es que forma la parte media o filtrum del labio superior. La segunda estructura sería el componente maxilar. Esta estructura comprende la zona anterior del maxilar, que contiene a su vez a los 4 incisivos superiores y también su mucosa bucal. La tercera estructura sería el componente palatino. Esta estructura en forma triangular con el vértice dirigido hacia atrás y esto da origen al paladar primario. Las fositas olfatorias comprendidas entre los procesos nasales medios y los procesos nasales laterales lo que hace es que se imaginan aún más en el mesénquima cefálico y su extremidad caudal se une al techo de la boca primitiva, de la que está pues separada por una membrana bucobasal. Esta membrana pues es de origen exclusivamente ectodérmico y a la sexta semana se perfora
eh, y pues se establece el contacto entre las cavidades nasal y la cavidad bucal. Buenos días, yo soy Fernando. A mí me toca exponer el paladar secundario y pues este viene siendo el primorio de las partes dura y blanda del paladar. Este comienza desarrollándose durante la sexta semana, a partir de dos proyecciones mesenquimales que se extienden desde las partes internas de las prominencias maxilares. Inicialmente, las estructuras se proyectan en una dirección inferomedial, que son a cada lado de la lengua, y a medida que los maxilares y la mandíbula se van alargando, empujan la lengua y hacen que se vaya alejando respecto a su raíz, y pues da como resultado que quede más abajo su posición en la boca. También durante la semana séptima y la octava, los procesos palatinos asumen una posición horizontal que va encima de la lengua. Este cambio, como consecuencia de un proceso de desplazamiento intrínseco que facilita parcialmente por la presencia del ácido hialurónico en el mesenquima de los procesos palatinos. Eh, en el paladar primario se desarrolla gradualmente hueso con formación de la parte premaxilar del maxilar, en el que al final quedan alojados los dientes incisivos, y al mismo tiempo el hueso se extiende desde los huesos maxilar y palatino hacia los procesos palatinos formando el paladar duro. También las partes posteriores de estos procesos no muestran osificación, se extienden en dirección posterior hasta más allá del tabique nasal y se fusionan formando el paladar blando. También incluyen su proyección cónica blanda y la ula. El tabique nasal, por otro lado, se desarrolla en forma de un crecimiento en dirección inferior de las partes internas, que viene siendo pues, las prominencias nasales, que están fusionadas. La fusión entre el tabique nasal y los procesos palatinos comienza en la parte anterior durante la novena semana y finaliza por ahí de la parte posterior hacia la semana 12 y por encima del primorio del paladar duro. De mi parte sería todo. Muchas gracias.